Bendiciones. Vamos a continuar con nuestro episodio número 36, nuestro video número 36, finalizando casi la etapa número 6, que se trata de reescribir el texto después de analizar todo el pensamiento de Judas, después de haber analizado el libro. Y me quedé en el video anterior analizando los últimos versículos cuando hablaba acerca de cómo tratar con tres diferentes clases de personas. Judas se recomendó que a algunas personas había que convencerlas, a otras había que salvarlas y que de otros había que tener misericordia. Y aquí es donde nos quedamos para analizar lo siguiente: ¿cómo va a ser esa misericordia de los otros? ¿O en qué sentido vamos a guardarle, prácticamente guardar la distancia con esas personas con misericordia? Dice el párrafo que hay que hacerlo con temor. El temor obviamente es lo contrario de la confianza. No podemos tener la confianza suficiente con una persona o con personas que nos producen un daño. Entonces, la relación con las personas que ingresaron a la congregación va a cambiar. No va a ser una relación amistosa, va a ser una relación de temor, de cuidado, de separación, de apartarse. ¿Por qué vamos a hacer eso? ¿O por qué Judas recomienda esto a la congregación? Porque ya la persona está contaminada. El párrafo que aquí se continúa dice: hay que aborrecer o necesitamos aborrecer aún la ropa. Cuando se menciona la cuestión de aborrecer aún la ropa, hablamos todavía incluso el aspecto externo de la persona, ya no nada más la persona en sí, sino hasta el aspecto externo de sí mismo tiene que ser aborrecido. La forma en que se cubre, la forma en que se muestra debe de ser aborrecido, debe ser apartado, debemos de separarnos de esa persona. ¿Por qué debemos de apartarnos o separarnos de esa persona? Porque con sus actos, con sus acciones, todo lo demás que lo rodea ha sido contaminado. Cualquier aspecto, puede ser sus propios amigos, sus propios compañeros, sus propios familiares. Como no sabemos realmente el fondo final de la circunstancia que aconteció con Judas, entonces el consejo que da de aborrecer aún su ropa, una metáfora, significa hay que mantener la distancia adecuada con estas personas, porque ha sido contaminada, todo lo que lo rodea ha sido contaminado por la persona misma. Otra vez, como el objetivo es reescribir el texto en forma separada, así de como viene en la Biblia, que viene en forma corrida, es para ir poniendo estas frases o llamadas unidades enteras de pensamiento, unas frases separadas para una mayor comprensión. La palabra contaminada por su carne, por supuesto, repito constantemente que el uso de su diccionario para poder analizar palabras que sean difíciles de entender es necesario. Recuerde, palabra que no entienda, localícela en el diccionario y el diccionario le dará a usted alguna explicación. Si acaso no es suficiente un diccionario moderno, busque usted en alguna enciclopedia, busque usted en línea y encontrará usted la explicación sobre las palabras mencionadas aquí. La siguiente parte, versículo 24 dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, verso 25, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bien, lo reescribimos y separamos las frases que nos van distinguiendo en los párrafos. Y a aquel. Obvia decir que usted tiene que dar la explicación en referencia a aquel. Las características de aquel se encuentran, al menos dos características, inmediatamente. Es poderoso, puede guardarnos sin tropiezo, sin caída, sin problemas. Aquel que es poderoso y que puede guardarnos sin caída es una referencia a nuestro Dios.
Y por supuesto, en los siguientes versículos, en las siguientes frases, Judas nos lo explica. Dice, también es poderoso para presentarlos sin mancha, llevarnos delante de su gloria con gran alegría. Una, eh, un comentario. Tanto puede ser como que se está refiriendo a Dios Todopoderoso para presentarnos delante de sí mismo, sin mancha, delante de su gloria y con gran alegría, como también puede referirse a nuestro Salvador, que llegará, tomará su iglesia, cuando llegue el momento final, tomará su iglesia y la entregará al Padre. Y será entonces el fin. Como quiera que sea, no afecta el contexto en general de lo que estamos estudiando. Al único y sabio, dice la continuación, al único y sabio. Y Judas establece quién es el único y sabio y tiene dos palabras, Dios, dos frases. Dios en referencia a la deidad, nuestro Salvador posiblemente nada más en referencia a nuestro Señor Jesucristo. Pero recuerden, Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. La deidad es nuestro Salvador. Le sea otorgada la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad. ¿Cuánto tiempo se le va a proporcionar a Dios o Dios va a tener la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad? Y usted va a dar su explicación amplia acerca del significado de cada palabra, incluso en el uso de palabras griegas, explicándole a las personas que en el idioma griego las palabras tenían una amplitud, una significancia que posiblemente en esta época, después de traducirlo al idioma latino, al idioma español, algunos de los sentidos han cambiado. Pero obviamente usted y yo vamos a analizar en las palabras griegas y el sentido que se daba en aquella época para que no erremos al darles el sentido actual, el sentido presente. Y otra vez se les menciona cuánto tiempo va a durar su gloria, su majestad, su dominio y su autoridad. Y Judas menciona su ahora, su presente y por todos los siglos. Por todos los siglos es ambiguo, significa los siglos pasados, anteriores al ahora de Judas, y los siglos posteriores al ahora de Judas, al presente de Judas. Y finaliza Judas su explicación, su carta, su recomendación con la frase que significa así sea o así se haga. El amén que debe ser es usado por Judas en la presentación de su carta. Hasta estos momentos, entonces, espero me hayan comprendido un poco, si no mucho, a cómo se hace la etapa número 6. Yo sé que es tedioso para muchos. Van a decir, no, hombre, no lo necesito. De todos modos, es menester que les explique o les diga que lo podemos hacer. Si usted tiene suficiente capacidad mental y que siente que no lo necesita, y que basta nada más con memorizarlo, bueno, es cuestión de usted, o si en su Biblia usted lo que hace nada más es tomar una pluma e ir marcando los párrafos con líneas separadoras o números por un lado, es decisión de usted. En realidad esto nada más es un ejemplo, una práctica de cómo hacer una exégesis. Si usted quiere rayar su Biblia, está bien, es cuestión personal. Y aprovechamos el tiempo en este video para pasarnos a la etapa número 7. ¿Qué vamos a hacer en la etapa número 7 o la continuación? Que otra vez, aunque se mire tedioso, aunque se vea tedioso, pero es necesario para llevar una secuencia de cómo ir haciendo nuestra explicación. Cuando nos acostumbramos a llevar esa secuencia, entonces claro que cuando damos nuestras clases no vamos a poner esta situación en el pizarrón para mostrarlo a la congregación que le estamos predicando. A la congregación ya le vamos a dar nuestra clase. Esto es nada más para nuestro estudio personal, nuestra preparación personal, nuestro ejercicio en casa, para irnos acostumbrando a reanalizar los párrafos y extraer la mejor información. No digo que sea el método único, pero sí lo que digo es que nos ayuda bastante a abrir nuestras mentes, a clarificar nuestro pensamiento y entonces poder comprender más lo que el Espíritu Santo inspiró
a los escritores sagrados y que a su vez ellos, bueno, se ha traducido lo que ellos escribieron y ahora nosotros tenemos en nuestra presencia con las Biblias que distintas versiones están a la disposición del público. Esta que estoy usando, ya la menciono, es una versión Reina Valera 60, muy sencilla. Bien, así que tenemos que mostrar en la etapa número 7 lo siguiente. Vamos a mostrar lo que es el contenido del párrafo. Recuerden que en una de nuestras primeras etapas debimos de haber dividido el libro completo en párrafos que nosotros pensamos, que nosotros creemos que así está correcto. Los párrafos que mostré son unos. Usted puede seguir analizando y si no está de acuerdo con esos párrafos, no hay ningún problema. Usted los amplía, los disminuye, los cambia como usted considere pertinente. Pero la idea es hacer los párrafos. En el párrafo número 1, que vamos a analizar en estos momentos, que son escritos con frases breves esos párrafos, vamos a detenernos y lentamente ir reanalizando. ¿De qué trata el párrafo número 1 que abarca los versículos 1 y 2? Y nuevamente, usted no se detenga, no piense que esté perdiendo el tiempo al estar dando lecturas continuas a la escritura, al párrafo, al texto. Así que nuevamente vamos a leer los versículos 1 y 2, donde se encuentra o donde extraje o fue extraído este párrafo. Lo leemos y dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Y hasta ahí finalizó mi párrafo. ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es el contenido que se encuentran en estos dos versículos? Bueno, voy a estar, vamos a decir, traducir al lenguaje más sencillo, a un lenguaje más entendible para nuestros oyentes. Recuerden que la mayoría de nuestros oyentes van a ser personas muy sencillas, con quizá poco conocimiento gramatical. De ahí la necesidad de que el quien explica se introduzca en el análisis gramatical o el contexto gramatical para extraer el sentido de las palabras que sean difíciles o que considere usted que la congregación no lo va a entender. Yo tengo la costumbre de preguntar a la congregación donde Dios me ha puesto para poder dirigir la palabra, preguntarles, después de dar mi explicación, si alguna palabra no entendieron, o si alguna de las palabras que escribí en el pizarrón no la comprenden, que me lo digan, y entonces yo doy la explicación. Y si no la sé la explicación, por razones de que se escribió inmediatamente, entonces les digo, bueno, vamos a buscar en los diccionarios. Y tengo bajo el púlpito, tengo un diccionario gramatical como el que, digo, un diccionario bíblico como el que les he enseñado en las presentaciones de algunos videos. Este diccionario, tengo otro en la congregación y en el edificio donde nos reunimos, y lo uso para tener mayor información en esos momentos que ya estamos frente al público, frente a la congregación. Igualmente del material que voy llevando y del cual estoy analizando con ellos, lo tengo a la mano, porque confiarse en la memoria no es suficiente. Necesitamos tener la evidencia escrita. Por ejemplo, cuando hacemos explicaciones de reinos, de imperios, de los reyes de sus imperios y la sucesión cronológica en la existencia de cada rey, los acontecimientos más relevantes que pasaron en la vida de cada rey de cualquier imperio. Estoy hablando de los imperios en el Antiguo Testamento, el imperio asirio, el imperio babilónico, del imperio medo-persa, del imperio romano, y el conocimiento, la presentación de cada rey y las etapas y la influencia que tuvieron en el pueblo de Dios, ya sea tanto en el pueblo de los judíos en el Antiguo Testamento o en el nuevo pueblo de Dios, los cristianos, durante el imperio romano. Entonces, teniendo esa información a la mano, me es mucho más fácil hacer mi presentación y palabra que sea difícil de explicar o que alguien me pregunte, y si en esos momentos no me acuerdo, una recomendación que siempre damos es: no inventemos las respuestas. No podemos inventar la respuesta considerarnos sabios porque somos los predicadores, sino que con humildad decirle a la congregación: no recuerdo, no lo sé,
pero en la próxima clase traeré la explicación y anoto el margen de mis notas, anoto esa palabra, esa pregunta, esa explicación y la investigo y en la siguiente ocasión vengo y la presento. O también dejo mi teléfono abierto para que los hermanos, una hora o 2 horas después, cuando ya regresamos cada quien a nuestras casas, me llaman y entonces me preguntan, hermano, esta situación de esta manera, y los hermanos se sienten en confianza para poder llamarme, preguntar, y entonces yo sí con mis libros a la mano y la computadora abierta y la Wikipedia o la enciclopedia británica o la española, tengo a la disposición la información necesaria y abrimos varias pestañas en mi computadora, la abro en mi computadora y entonces puedo estar buscando la información para proporcionárselas a los hermanos o hermanas que requieren o piden información un poco más profunda acerca de lo que se les ha dado en el edificio, en la presentación normal de nuestros sermones. Entonces recuerden, con humildad, lo que no sepamos, reconozcámoslo. Y lo que sí sabemos, lo enseñamos aún con reservas de que podemos equivocarnos. Pobre de aquel hermano, hermana, hermano predicador que siente que es el sabio y que todo lo conoce, porque está cayendo en un gran error. Todos tenemos márgenes de, ¿cómo decirles?, lagunas de olvido, márgenes de ignorancia. Entonces, nunca seremos totalmente sabios como quisiéramos. Muy bien, vamos a ver entonces nuestro párrafo número 1 y esta fue la conclusión. Aunque hay más espacio para escribir el párrafo número 2, no quise utilizarlo debido a que no iba a caber en este pequeño espacio. Así que analizamos o explicamos el párrafo número 1. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el argumento que se presenta? Y son palabras bien sencillas. Bueno, el que escribe, quien escribe, es Judas. Y ya obviamente ya le hemos explicado, nosotros ya hemos investigado cuál Judas, porque hay los 2 o 3 Judas que aparecen en las escrituras, ya descubrimos cuál Judas es. Ya sabemos que él mismo menciona que es hermano de Jacobo y que le está escribiendo a la congregación. O sea, la carta no va dirigida directamente a los ancianos, a los diáconos, sino que está dirigida a la iglesia en general. Entonces, al ser enviada a la iglesia en general, aquí encontramos una aplicación pertinente para nuestra época. Aunque la carta fue escrita en el primer siglo, usted puede utilizar la aplicación para decir que se extiende la aplicación hasta nuestro presente, porque esa es la realidad. Recuerden que ya miramos que las cartas del Antiguo Testamento fueron escritas para nuestro ejemplo, los sucesos, sobre todo los 4 sucesos que se mencionan aquí, el asunto de Sodoma y Gomorra, el asunto de los ángeles caídos, el asunto de las personas que fueron castigadas, los de Coré, por enfrentarse a Moisés, el asunto de Balaam, bueno, ya lo conocemos aquí, el asunto de Enoc, todo eso que ya investigamos nos sirve de razón para dar explicaciones correctas, pertinentes a la congregación. Así que escribe a la iglesia. Y obviamente ya sabemos que en el párrafo aparece una bendición, Judas los bendice a ellos. Hasta ahí llega mi explicación en mis notas, no estoy presentándolo a una congregación, sino que lo estoy estudiando yo mismo para tener mayor amplitud de conocimiento. Judas, en mi explicación, en mi párrafo, Judas inicia con presentarse. Ya miramos cómo se menciona Edis. Vamos a decir, es la forma tradicional de escribir una carta en aquella época. Es la presentación del escritor, sus características particulares. Soy siervo de Jesucristo, soy hermano de Jacobo. Y esas son sus cartas, son su presentación. Así que Judas se presenta a sí mismo y muestra su saludo hacia los receptores. Les dice, santificados, es para ustedes los santificados, los llamados en Dios Padre, los guardados en Jesucristo. Y obviamente se está refiriendo a la congregación en general. Muestra con esta introducción, cuando ya da la última bendición, cuando dice misericordia y paz y amor les sean multiplicados, entonces es una especie de preparación, está listo Judas para escribir asuntos importantes, o sea, ya va a entrar en materia.
Esta es la introducción, es el saludo, y ya sabemos que se está preparando psicológicamente, mentalmente, y igualmente a los receptores de la carta, para que estén listos a escuchar lo siguiente que les va a escribir, que es otro, vamos a decir, el tema de otro párrafo. Les va a escribir esos asuntos importantes y ya miramos el saludo y la introducción prácticamente. La introducción, su presentación personal. El saludo, cuando les habla acerca de lo que Dios proporciona. La misericordia y la paz y el amor les sean multiplicados por parte de Dios. Y finalizamos entonces el análisis del párrafo número 1. En el siguiente video, 37, rápidamente vamos a analizar el párrafo número 2, si alcanza el tiempo, hasta el número 3, número 4, según tengamos espacio. Gracias por su atención, bendiciones y espero que estas presentaciones sean de provecho para usted. Que la pase bien.